Hola jóvenes, soy Eleazar Sánchez y bienvenidos al repaso de filosofía a propósito de su tercer examen. Lo que vamos a hacer, puesto que no podemos hacer todas las semanas, porque además no todas las semanas vienen en el tercer examen, sino fundamentalmente la semana 10, 11, 12 y 13. ¿A qué temas estoy haciendo referencia? Posmodernismo y hermenéutica, semana 10, semana 11, filosofía en el Perú y Latinoamérica, semana 12, nociología y semana 13, epistemología 1. Entonces, vamos a comenzar primero con la semana 10 y con el tema de la hermenéutica y el posmodernismo. Recordemos, y hay que ser muy finos acá con las palabras, que este es un repaso. Ustedes han tenido una clase entera, algunos de 1 hora, otros de 2 horas, entonces lo que vamos a hacer acá es fundamentalmente reforzar, recordar esas ideas cardinales de estos dos movimientos filosóficos. A ver, cuando ustedes piensen en hermenéutica, la misma palabra hermenéutica, su profesor les habrá dicho, proviene del griego hermeneia, que significa interpretación. Entonces, en su esquema mental o en sus apuntes, ustedes deben asociar hermenéutica a la interpretación. Y deben, además, asociar la hermenéutica a Gadamer. ¿Cuál es, en este sentido, el fin fundamental de la famosa obra de Gadamer, Verdad y Método? Lo que quiere demostrar Gadamer en esta obra es todos los elementos que están en juego cuando nosotros interpretamos. A eso se llama el círculo hermenéutico. Y Gadamer dice, está en su separata, su profesor les habrá dicho, que hay 3 elementos cuando uno interpreta. De un lado está el sujeto, que es el intérprete, quien va a interpretar, y de otro lado está lo que vamos a interpretar. La interpretación estaría, jóvenes, en la relación que se da entre sujeto y mundo. Acá estaría el tercer elemento. Entonces, por una cuestión pedagógica, metodológica, de orden, primero vamos a ver lo que está en juego cuando el sujeto interpreta. Lo primero, Gadamer dice que el hombre es un ser que interpreta por naturaleza. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros no solamente interpretamos los textos, porque claro, yo les digo a ustedes, jóvenes, estoy interpretando, y uno de ustedes me imagina leyendo un texto, y Gadamer dice que esto es cuanto menos problemático y reducido. ¿Por qué? Porque yo no solamente interpreto los textos, interpreto el mundo, interpreto un cuadro cuando voy al museo, interpreto una película, interpreto un partido de Perú en una final de la Copa América. Es más, algunos de ustedes pueden preguntarle a Jonathan, profesor, ¿usted está cansado, está triste? Porque están interpretando mi rostro, mis gestos. O sea, el ser humano es un ser interpretativo por naturaleza. Ojo, no solo interpretamos el texto, sino también interpretamos el mundo en general. Eso les han puesto en su separata de la siguiente manera. El ser humano, o Gadamer, universaliza el fenómeno de la interpretación. El ser humano interpreta todo. Por eso el mundo, vean el esquema, el mundo es algo que debe ser interpretado, dice Gadamer. Entonces vamos a poner, es algo que debe ser interpretado. Muy bien. Sin embargo, jóvenes, es pertinente recordar que el sujeto que interpreta la realidad posee prejuicios. O podríamos llamarlo precomprensión. Gadamer dice que cuando una persona interpreta la realidad, interpreta un texto, no lo hace tabula rasa. Pensemos en un ejemplo. A ver, tenemos acá el libro de Nietzsche que se llama El Anticristo. Muy bien. Y tenemos 2 sujetos. El sujeto 1, que es un cristiano, y el sujeto 2, que es un joven ateo. Ustedes saben, como vieron en la semana 8, que Nietzsche critica el cristianismo porque renuncia a los valores vitales. Entonces, un alumno de la PRE escuchó la explicación de su profesor de filosofía a propósito de Nietzsche, su crítica al cristianismo. Mi pregunta es la siguiente. ¿Un joven cristiano
se va a acercar con los mismos prejuicios que un joven ateo al texto del Anticristo? Ojo, ninguno lo ha leído. Lo que diría Gadamer es que no, porque este cristiano se va a acercar con prejuicios negativos, porque va a decir, mira, acá voy a leer ideas que contradicen lo que está en la Biblia. En cambio, un ateo se va a acercar con prejuicios positivos. Nadie se acerca tabula rasa. Cuando ustedes leen el Quijote de la Mancha, no se acercan tabula rasa. Desde que compran el Quijote de la Mancha, ahora que está cercana la feria, ustedes dicen, voy a leer la mejor novela en español. Si ustedes leen a Vargas Llosa, dicen, voy a leer a mi premio Nobel. En cambio, cuando leen a Cuauhtémoc, a Coelho, dicen, bueno, voy a leer un autor de autoayuda. No nos acercamos de la misma manera a la realidad. Siempre tenemos prejuicios, pueden ser estos negativos o también pueden ser positivos, ¿no? Ahora, Gadamer dice, seguimos del lado del sujeto, que el sujeto posee conciencia histórica. ¿Qué es la conciencia histórica, jóvenes? Es considerar que la interpretación que tiene un sujeto está mediada por el momento histórico y la cultura en la que vive determinado sujeto. O sea, lo que yo creo de la realidad está muy influenciado por el momento histórico en el que vivo. Por ejemplo, le pregunto a uno de ustedes, ¿los varones y las mujeres somos iguales? Y ustedes, después de cavilar, dicen, sí, profesor, yo creo que somos iguales. Eso lo piensan porque son sujetos del siglo XXI. Pero si volviéramos 100 años atrás y le preguntamos a un ciudadano de pie de los Estados Unidos si cree que la mujer y los varones son iguales, es probablemente que diga que no. Les pregunto, ¿un afrodescendiente peruano y un peruano blanco son iguales? Sí, profesor. Si volvemos a los Estados Unidos, antes de la lucha de los derechos civiles, antes de Luther King, ¿se creían que eran iguales? No, porque lo que tú piensas se ve determinado por el momento histórico. En buen cristiano, somos hijos de nuestro tiempo. Por ejemplo, ¿cómo veían nuestros padres a los homosexuales? Es una generación anterior, lo veían como una enfermedad, creían eso, y por eso nuestros padres, muchos de ellos, son muy duros con estas personas. Pero nosotros, que ya somos otra generación, no los vemos así, vemos como una opción sexual que tienen los mismos derechos que nosotros. ¿Eso por qué? Porque los tiempos han cambiado, ¿no? Entonces, lo que interpretamos y el cómo interpretamos la realidad depende del momento histórico en el que vivimos. Para terminar con la hermenéutica, Gadamer dice algo bastante interesante, que el sentido de un texto no se reduce a las intenciones del autor. O sea, un autor puede haber querido decir algo con un texto, pero tú puedes leer este texto y puedes sacar una interpretación que el autor nunca vio. Ejemplo, si leen Edipo Rey y Edipo en Colona, sobre todo el primer libro, se van a dar cuenta que en ningún momento Sófocles sugiere que Edipo quería acostarse con su madre. Es más, Edipo, cuando se entera que iba a acostarse con su madre, escapa de su destino, porque él tenía unos padres adoptivos. O sea, lo que quiere hacer Sófocles en ese libro es demostrar que el destino es inexorable, siempre se cumple. De pronto, Freud leyó este texto y dijo, Edipo Rey es una gran obra de teatro porque expresa un deseo que tiene todo ser humano, todo niño. La pregunta es, ¿Sófocles quiso decir eso? No. ¿Qué diría Gadamer? Entonces, ¿Freud está traicionando lo que dice Sófocles? No, porque un texto no necesariamente lo tenemos que interpretar como lo interpreta, o la interpretación, o como quiere que lo leamos un autor. Tú puedes sacar una interpretación libre. Y eso es lo importante de la literatura. Ustedes pueden leer el Fausto de Goethe, la Divina Comedia, y pueden tener una interpretación distinta a las que han existido hasta ahora, o distintas incluso que la que maneja el mismo autor. Ahora vamos a ver el segundo tema, que es el tema, jóvenes, del posmodernismo. Siempre hay que ser cuidadoso con las palabras. Posmodernismo, ¿a qué les suena posmodernismo? Por ejemplo, ustedes están en su vida preuniversitaria. Cuando ingresen a San Marcos van a estar en su vida universitaria. Yo estoy estudiando el posgrado en San Marcos, estoy en mi vida postuniversitaria.
universitaria. O sea, hay etapa preuniversitaria, universitaria y posuniversitaria. De la misma manera, podríamos decir que hay sociedades premodernas, antes de la modernidad, sociedades modernas y sociedades posmodernas, o sea, sociedades que vienen después de la modernidad. Entonces, la posmodernidad es la caída de los ideales modernos. ¿Y cuáles son, quizás Jonathan, ¿y cuáles son, jóvenes, los ideales de la modernidad? El primero, la confianza en la razón. No en vano, ¿quién es el padre de la filosofía moderna? René Descartes. René Descartes es racionalista. Creía que la razón es la facultad fundamental en el proceso de elaborar ideas. Entonces, en la modernidad hay una confianza en la razón. ¿Y por qué, profesor, la modernidad tiene una confianza en la razón? Porque consideran que la razón va a permitir ¿qué? El progreso. Los autores modernos, jóvenes, a su manera, creen en el progreso. Por ejemplo, pensemos en Comte. Para Comte la humanidad progresa, ley de los 3 estadios, teológico, metafísico y positivo. Es decir, a medida que se va desarrollando la ciencia, la humanidad va progresando. Para Hegel la humanidad progresa, sí, porque va desplegándose, desarrollándose, materializándose la idea de libertad. Para Marx la sociedad progresa, sí, porque hay una lucha de clases. Marx, Comte y Hegel, a su manera, creen en el progreso. Y creen en el progreso porque para ellos hay una historia universal. Pongamos el ejemplo de Hegel. Hegel consideraba que la idea de libertad se movía de Oriente a Occidente. ¿Por qué? Porque los orientales, los persas, uno era libre. Nos movemos a Occidente, primera fase, Grecia y Roma. Algunos son libres. Es recién en el siglo XVIII, XIX, post-revolución francesa, el mundo germánico y francés, donde todos son libres. Entonces la historia se mueve de Oriente a Occidente. Occidente es lo mejor de la historia, dice Hegel, porque defiende los valores universales, es decir, la libertad. Muy bien, esto suena bien, dicen los posmodernos, pero estos ideales han caído en las sociedades en las cuales vivimos. Por ejemplo, la posmodernidad más bien tiene una desconfianza, ¿no?, hacia la razón. Y por eso no es casualidad que en su manual señalen que el fundador de la posmodernidad, ¿quién es? Nietzsche. Porque recuerden, Nietzsche dice, siguiendo a Arthur Schopenhauer, que hay un gran error dentro de la historia de la filosofía. El hombre es un animal racional. Nietzsche dice que eso es falso, porque el hombre es un ser de voluntad. ¿Qué es la voluntad? El conjunto de instintos. Desconfiamos en la razón, recuerden, desconfiamos de Apolo y hay que seguir nuestros instintos, el espíritu dionisiaco. Muy bien, para Nietzsche no hay progreso, sino más bien hay sinsentido o nihilismo. Nihilismo. Nietzsche dice, la humanidad progresa, pensemos, el siglo XX progresó respecto del siglo XIX, parece que no. Por eso Nietzsche sostiene la idea del eterno retorno. No hay un progreso como para Comte, Marx y Hegel, sino hay un eterno retorno. ¿Hay una historia universal? No, hay historias locales, ¿no? Por ejemplo, los modernos, dicen también los posmodernos, crean dualismos. Blanco, negro, oriente, occidente, bueno, malo. En la clasificación oriente-occidente, ¿qué parte ocupamos nosotros? ¿Somos orientales? No. ¿Somos occidentales? Tampoco. Entonces, ese es un falso dualismo. O sea, lo que les estoy diciendo es que acá está el universalismo y acá está el relativismo. El relativismo. Ahora, para que ya enlacen ideas, porque una pregunta de Eco examina eso. ¿La hermenéutica comienza con cierto relativismo? Sí, porque la hermenéutica a su manera está diciendo que la verdad que está acá en la interpretación, la verdad
universal y objetiva, así como la he entendido la filosofía, es una ficción, porque todo sujeto va a interpretar la verdad desde un momento histórico. Quien da un paso más fuerte es Lyotard, porque Lyotard defiende el relativismo. La verdad es relativa al sujeto, la verdad como perspectiva, depende del sujeto, ¿no? Ahora, así como pusimos hermenéutica e interpretación, vamos a poner posmodernismo, relativismo, y el representante es Lyotard. Pero ¿cómo entiende Lyotard? O sea, esto es, digamos, las características en general del posmodernismo, pero ¿cómo entiende Lyotard el posmodernismo? Lyotard dice en La condición posmoderna, su famoso libro, que el posmodernismo o la posmodernidad es la incredulidad hacia los metarrelatos. ¿Qué es un metarrelato, jóvenes? Un metarrelato es un discurso omnicomprensivo que lo comprende todo y que le suministra un fin a la historia. Ejemplo de metarrelato, el cristianismo. ¿El cristianismo cree comprender toda la realidad? Sí, a tal punto que conoce los últimos días de la humanidad. Lean el libro de Revelaciones, o más conocido como Apocalipsis, Parusía, Segunda Venida de Cristo y todo lo que está en aquel libro. Sin embargo, el marxismo, por más que critica a las sociedades premodernas, al cristianismo, también es un metarrelato, porque el marxismo quiere conocer la realidad a tal punto que también conoce cómo va a acabar o cómo van a ser los últimos días de la humanidad, cuando no haya propiedad privada, cuando el proletariado haya vencido a la burguesía. Lo que está diciendo Lyotard es que nuestra época se caracteriza porque no cree en estos metarrelatos, es incrédulo. La gente ya no organiza su vida en torno a los metarrelatos. Por ejemplo, en el último censo mundial, el 16% de la población mundial no profesa ninguna religión. O sea, miren, 84% de creyentes y 16% que no. En el Perú, sociedad conservadora, aún el 5,2% según el último censo no profesa ninguna religión. O sea, comienza a tomar cuerpo. La gente en la actualidad, y ojo, un metarrelato no es decir yo creo en Dios. Un metarrelato es cuando éste se traduce en tu vida. ¿Cuántos cristianos conocemos íntegros? Son pocos. Eso prueba lo que señala Lyotard. No creemos en los grandes relatos en el cristianismo. En el marxismo mucho menos. Nosotros como peruanos tenemos la experiencia de Sendero Luminoso y la gente suele ver con muchos reparos al marxismo. Continuando, jóvenes, con este repaso de filosofía, quiero empezar por saludar a Brenda Lostanau y responder la pregunta a propósito del giro lingüístico. Este concepto pertenece a la semana número 8 porque es pertinente o nos hace recordar al famoso filósofo austriaco Ludwig Wittgenstein. Para que entiendas eso, quisiera que recuerdes algo. ¿Recuerdas el giro antropológico que inician los sofistas y lo lleva a otro nivel Sócrates? ¿Qué era el giro antropológico? En el primer periodo de la filosofía, el objeto de estudio era el cosmos, el origen del cosmos, el arjé. Lo que hacen los sofistas y Sócrates es hacer el giro antropológico porque implica dejar de lado los temas del cosmos y concentrarse ahora en el hombre. Wittgenstein hace algo similar, hace un giro lingüístico porque eso supone que ahora el lenguaje va a ser el objeto de estudio de la filosofía. Wittgenstein dice que el filósofo no analiza pensamientos, sino la expresión de los pensamientos. Eso también lo toman los posmodernos, pero ojo, hay una diferencia entre Wittgenstein y los posmodernos, porque para Wittgenstein el lenguaje refleja la realidad, isomorfismo. Para los posmodernos crea la realidad. Continuando, jóvenes, con este repaso, quiero que veamos rápidamente, claro está, la filosofía latinoamericana. Pregunta de examen de admisión. ¿Cuáles son los dos problemas generales que discute la filosofía latinoamericana? Clave, origen y originalidad o autenticidad. El problema del origen se traduce en la pregunta, ¿desde cuándo existe filosofía? O podríamos ser más, digamos,
inteligentes en formular la pregunta para que los afecte y decirles, ¿existió filosofía antes de la llegada de los españoles? ¿Existe algo así como una filosofía wari, moche, inca? La PRE maneja una perspectiva que antes de la llegada de los españoles existió una etapa mitológica, prefilosófica. La filosofía comienza con la llegada de los españoles y tenemos estos 5 periodos. Lo que ustedes deben hacer primero es entender qué se discute en cada periodo. Por ejemplo, jóvenes, ¿qué se discute en el periodo de la escolástica? La humanidad del indio. El indio es un ser humano. ¿Quién creía que sí era un ser humano? Bartolomé de las Casas. ¿Y qué creía Ginés de Sepúlveda? Que no era un ser humano. Ambos se topan en la famosa ciudad de Valladolid y por eso a este debate se le conoce como la controversia de Valladolid. Y profesor, ¿qué argumentos esgrimía Ginés de Sepúlveda para considerar que los indígenas no eran seres humanos? Él era aristotélico y definía al hombre como un animal racional. Entonces decía que los indígenas no eran seres humanos porque no poseían razón, no poseían ciencias, arte ni filosofía, además que tenían prácticas salvajes. Bartolomé de las Casas dice que sí poseen razón, puesto que la razón es la facultad de distinguir lo verdadero de lo falso. Sucede que existen algunos indígenas que cuando llegaron los españoles, entre religión falsa, su religión politeísta, y la nueva religión monoteísta verdadera, eligieron la nueva religión. Eso prueba que tienen razón. ¿Quién ganó? La corona, ¿a quién le dio la razón? A Bartolomé de las Casas, y se declaró que el indígena es un ser humano. Siguiendo el curso de los siglos, luego tenemos la Ilustración. Si la escolástica es, como vieron ustedes en la Semana de Filosofía Medieval, la fe sobre la razón, la Ilustración es la razón sobre la fe, la época de las luces. ¿Qué se discute en la Ilustración peruana? El famoso tema de la independencia política. Y por eso ustedes tienen en su boletín que el máximo representante es Manuel Vizcardo y Guzmán, Juan Pablo Vizcardo y Guzmán. Él tiene un famoso panfleto que se llama Epístola a los Españoles Americanos. ¿Cuál es la idea central? La idea central es la siguiente, y lo expresa de esta manera Vizcardo y Guzmán. Existen, dice Vizcardo y Guzmán, españoles que dejaron todo y se vinieron a América, la conquistaron, dieron su vida, pero muchos de ellos, después, digamos, de conquistar América, no pudieron gozar de este motín, pero murieron, se mataron entre ellos, pero dejaron algunos hijos. Esos hijos son españoles, pero que nacen ¿dónde? En América, españoles americanos, los que luego la historia va a llamar criollos. Sucede que la corona, en vez de pensar en estos españoles que están en América, está pensando en los españoles de España. Esos cobardes, dice Vizcardo y Guzmán, porque nunca vinieron ni dieron nada por América. Y por eso dice que para un español americano, un peruano, un argentino, un español de España es un extranjero al cual nada le debemos. Es más, los españoles o España es como ese anciano que vive a costas del trabajo del joven esclavo, que sería América. Así que nosotros tenemos que rebelarnos. ¿Qué tenemos que perder? Nada, salvo las cadenas de nuestra esclavitud. Obviamente, como se pueden dar cuenta, es un discurso en pro de la independencia, por eso expulsaron a Vizcardo y Guzmán junto con los jesuitas. Luego tenemos el romanticismo. Ya nos habíamos independizado y la pregunta era por la soberanía política. ¿Cuál es el mejor régimen de gobierno?, se preguntaban los románticos. Y algunos, como los conservadores, creían que era la monarquía. Representante, Bartolomé Herrera. Otros, como Benito Lazo, creían que era la democracia liberal. Además de esto, deben recordar que Bartolomé Herrera defendía el famoso principio de la inteligencia, que consta, para expresarlo así muy escuetamente, en lo siguiente. Bartolomé Herrera dice que en toda sociedad existe una mayoría ignorante y una minoría culta. Ojo, eso es en toda sociedad. A veces cuando escucho las prédicas de ciertos cristianos en el tren, en el carro, o converso con ciertas personas, siempre hay la idea de que todo pasado fue mejor.
La gente dice, ¿no? La juventud no estaba tan corrompida en mis tiempos como lo está ahora. Eso, por ejemplo, dice Bartolomé Herrera, es mentira. La juventud siempre ha estado igual. Les pongo un ejemplo. Platón en el libro 2 de la República dice lo siguiente: ¿por qué los jóvenes están tan preocupados por tener un bonito cuerpo y por eso van tanto al gimnasio? ¿Y por qué no hacen la gimnasia del alma, estudian filosofía? Eso que Platón dice para un griego del siglo IV a.C., ¿se cumple ahora? Los gimnasios repletos, las bibliotecas cada vez más vacías. Entonces, en toda sociedad, todos los tiempos, siempre hay una minoría ignorante que está pensando en cosas corporales, está pensando en ellos, pero también hay una minoría culta que piensa en el bien común, piensa en cosas espirituales. Si tú, te preguntaría Bartolomé Herrera, tuvieras que dejar el destino de América en esa mayoría ignorante o en la minoría culta, ¿en qué bando decidirías dejar el poder? Para Bartolomé Herrera la respuesta es sencilla: en la minoría culta. Eso llama, o digamos lo denomina Bartolomé Herrera, la soberanía de la inteligencia. Benito Lasso se da cuenta que la soberanía de la inteligencia supone una jerarquía: mejores, peores, superiores, inferiores. Y para Benito Lasso, el gran, podemos decir, o la gran deuda de la modernidad, la gran enseñanza, es la igualdad. Y si todos somos iguales, la soberanía la tiene el pueblo, no una minoría culta. Seguimos con el positivismo. El positivismo llega al Perú en una etapa bastante difícil porque Chile nos había ganado la guerra del Pacífico y por eso el positivismo es abrazado como una filosofía que puede generar la reconstrucción nacional. Pero vamos a hacer una reconstrucción nacional ¿mediante qué? Mediante la ciencia. El máximo representante es Manuel González Prada. ¿Por qué? Porque González Prada estaba seguro que la ciencia iba a sacar de la crisis al Perú. González Prada tiene un libro donde congrega sus reflexiones políticas, defiende su anarquismo, que se llama El tonel de Diógenes. En ese libro González Prada dice lo siguiente: en siglos, en milenios de teología y filosofía, Occidente avanzó poquísimo. En cambio, en 2 siglos de ciencia positiva, Occidente ha avanzado mucho. Lo que está diciendo González Prada, si se dan cuenta, está asumiendo la ley de los 3 estadios. Si ya hemos pasado por el estadio teológico, por el estadio metafísico, y ya estamos en el estadio positivo, ¿qué hacen en San Marcos?, se pregunta González Prada, enseñando cursos de teología y filosofía. Si eso no sirve para nada, eso no ha mejorado ninguna sociedad. Si quieres desarrollo, debes fundamentarte en la ciencia. Esa persona que cree en la actualidad que la ciencia va a hacer mejorar al Perú es una persona positivista. Precisamente la corriente que viene a continuación se revela un poco con el positivismo porque señala que la ciencia no puede explicar ¿qué? El espíritu. Y el espíritu se manifiesta ¿en dónde? En la libertad. ¿No? La ciencia no puede explicar esta realidad que no es tangible, no es sensorial, y el espíritu se manifiesta en la libertad. Un perro quiere orinar, orina. Yo mañana, cuando me despierte, voy a querer desayunar, pero sucede que ayuno los días sábados. Entonces puedo dominar mis instintos porque tengo espíritu y tengo libertad. Además que Alejandro Deustua, el máximo representante del espiritualismo peruano, defendía una educación en valores, porque él decía, un poco enfrentándose a los positivistas, que el Perú no necesita desarrollar una industria. Lo que necesita el Perú es fundamentalmente, decía Alejandro Deustua, una educación en valores, porque el problema fundamental es la corrupción. Y tú tienes que educar a todos, le preguntamos a Alejandro Deustua, y él dice, no, porque no todos van a gobernar. Tenemos que educar a esa élite gobernante. Muy bien, un resumen bastante apretado, claro está, del problema del origen. Luego tenemos el problema de la autenticidad. ¿Es original la filosofía latinoamericana? ¿Qué dice el más grande filósofo peruano, Salazar Bondi? No. ¿Por qué no? Porque la filosofía es imitativa. ¿Qué quiere decir que la filosofía sea imitativa? Salazar Bondi nos diría, a ver, Eleazar me preguntaría si estuviera acá, ¿la escolástica surge acá? No, surge en la Alta Edad Media, siglo XII, Italia. ¿La Ilustración surge acá? Siglo XVII, Francia, Rousseau, Montesquieu, Diderot, D'Alembert, Voltaire. ¿El romanticismo surge acá?
Víctor Hugo, Goethe, Alemania, Francia. El positivismo surge acá, Comte, Francia. El espiritualismo, Bergson, Francia. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Imitamos. Algo se pone de moda acá o en Occidente y nosotros lo imitamos acá. ¿Y cuál es el problema de que nuestra filosofía copie modelos extranjeros, sea imitativa? Que cuando tú copias un modelo extranjero, esa filosofía intenta responder problemas del lugar donde surge. Ejemplo, el marxismo. El marxismo, Marx, ¿debate el problema del indígena? No. ¿Por qué? Porque en Alemania no hay indígenas. No es un problema de Alemania. Pero en cambio, un problema de Mariátegui sí fue el de los indígenas. Entonces, ese es el problema. Cuando yo me compro una ideología externa, esa ideología externa discute problemas externos, no los problemas del Perú. Y eso genera que nuestra filosofía sea inauténtica, lo que finalmente va a llevar a que sea alienada. Recordemos que para Salazar Bondi nuestra filosofía es imitativa, inauténtica y alienada porque estamos dominados económicamente. La dependencia económica genera una dominación cultural. Entonces lo primero que debes hacer para salir de esa situación es independencia económica, lo cual te va a llevar a una independencia cultural. ¿Cómo se llama eso? Filosofía de la liberación. ¿Quién se opuso a todas estas ideas? Alejandro Deusta, porque para Alejandro Deusta la filosofía sí es auténtica, no es imitativa, porque a pesar que copia ismos extranjeros, siempre el filósofo le pone su sello propio. Mariátegui, por ejemplo, marxista que discute problemas nacionales. Y además que sí discute nuestros propios problemas. El mismo problema de la autenticidad es un problema propio de estos lares. Lo que quiero hacer a continuación, jóvenes, es discutir, ya estamos en la semana número 12, la nociología. Entonces, la nociología ya es una disciplina filosófica que fundamentalmente reflexiona sobre el conocimiento. Para los filósofos, el conocimiento es un proceso. Por ejemplo, cuando yo estoy viendo esta pizarra, en este proceso, dicen, existe 3 elementos. El sujeto, que está conociendo, el objeto, que es conocible, y la imagen mental. Fundamentalmente, en su separata 12, ustedes han visto la discusión de 4 problemas. El primer problema, el de la posibilidad. ¿Es posible conocer la realidad? Para plantearlo de una manera más cercana. En mi imagen mental, la pizarra es de color blanca. La pregunta ¿es así la pizarra en la realidad? Es decir, mi imagen mental, yo como sujeto, ¿puedo aprender con H, captar las características del objeto o no? Si ustedes creen que uno sí puede conocer la realidad tal y como es, sí, profesor, son dogmáticos. Acá está la palabra o la posición filosófica, el dogmatismo. Por supuesto, profesor, que puedo conocer la realidad tal y como es. Por ejemplo, recuerdo una pregunta de uno de los exámenes de la pre. Un padre le dice a su hija, hija, no dudes, las cosas son como te las estoy diciendo. Según el problema de la posibilidad, ¿qué postura representa este padre? Dogmatismo. El dogmático no duda, cree que la realidad es tal como la está percibiendo. Precisamente el que duda es un escéptico. Escepticismo. ¿Es posible conocer la realidad? No. Aunque recordemos que en su separata hay una diferencia entre 2 tipos de escéptico, el escéptico radical y el escéptico relativista. El mismo nombre ya nos da una pista. Escéptico radical. ¿Qué es un escéptico radical? Aquel que cree que no podemos conocer nada de la realidad. Y porque no podemos conocer nada de la realidad, recomienda la epogé. Pregunta de examen de admisión. ¿Qué es la epogé? No emitir opinión sobre el mundo, suspender el juicio, se queda callado. Profesor, ¿de qué color es la pizarra? Callado. Profesor, callado. Cualquier cosa, me quedo callado. En cambio, el escéptico relativista no se queda callado frente a todo. Por ejemplo, en estos momentos yo siento calor en este ambiente de grabación. Pero quizás Jonathan, que está conmigo, siente frío, porque veo que él está con una capucha. Yo me he quitado mi chompa. Yo siento calor, él siente frío. Para mí hace calor, para él hace frío. ¿Quién tiene la verdad según Protágoras? Ambos. Jonathan y quien habla. O sea,
¿Eso es una verdad para cada uno? Sí, aunque para Protágoras deberíamos practicar epogé frente a conocimientos universales, ¿no? Entonces, jóvenes, no es lo mismo un escéptico radical que un escéptico relativista. Ahora, hay un filósofo, por una cuestión de espacio no lo he puesto, que dice que sí conocemos algo, el fenómeno, pero no conocemos el noumeno. ¿Quién es? Immanuel Kant. Fenómeno y noumeno. Para, digamos, tratar de que ustedes entiendan esta idea. ¿Ustedes me conocen? No. ¿Ustedes conocen mi apariencia como profesor? ¿Yo los conozco? No. Conozco la apariencia de mis alumnos. Todos están callados en clase. Pero lo que yo soy en realidad ustedes no lo conocen. O sea, ustedes conocen mi fenómeno, no mi noumeno, lo que yo soy en realidad. Y viceversa. Y no es casualidad que en griego personalidad sea máscara, prosopón. La personalidad es como una máscara que nos ponemos. Ustedes conocen lo que yo quiero que ustedes conozcan de mí. No conocemos la realidad en sí. Para Kant, ustedes no conocen la pizarra, conocen la imagen mental, el fenómeno de la pizarra. Muy bien, primer problema, el problema de la posibilidad. Segundo problema, el problema del origen. ¿Dónde se originan las ideas? A ver, profesor, yo creo que se originan en la razón. ¿Cómo se llama esa corriente filosófica? Racionalismo. ¿Quién es el máximo representante del racionalismo? El padre de la filosofía moderna, René Descartes, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si uno de ustedes dice que es más bien la experiencia? ¿Qué sería? Un empirista. ¿Quién es el máximo representante del empirismo? John Locke. Entonces tenemos a Descartes y a John Locke. ¿Por qué, profesor, para Descartes la razón es la fuente del conocimiento? Porque la razón llega a verdades universales y necesarias. Y además porque la razón llega a conocer las ideas innatas. Recuerden que para Descartes hay tres tipos de ideas. Adventicias, provienen del mundo exterior. Facticias, combinación. Por ejemplo, una idea adventicia, veo una chica en la calle. Una idea adventicia, veo un pez. El día de hoy sueño con esa chica, pero que tiene, digamos, en vez de pies, aletas, con una sirena. Entonces, esa es una idea facticia, porque no existe una mujer con aleta en la realidad. Veo un caballo, veo un ave, combino un Pegaso. Esa es una idea facticia. Pero para Descartes, las ideas más importantes, puesto que son certeras, son las ideas innatas. Pregunta de examen de admisión. Para Descartes, Dios es una idea innata. Las tenemos desde el nacimiento. John Locke dice en una de las primeras páginas del ensayo del entendimiento humano, nada hay en la mente que primero no haya pasado por los sentidos. ¿Qué tipo de ideas se está cuestionando de la nomenclatura de Descartes? Las ideas innatas. O sea, para Descartes, tu mente al nacer tiene ideas innatas. John Locke dice que no hay nada en la mente antes de nacer. Borremos esto. ¿Cómo queda tu mente entonces? Como una tabula rasa, como una tabla sin inscripción. Pero profesor, yo ahora tengo ideas. Por supuesto que tienen ideas, pero esas ideas provienen de la experiencia. Entonces, estábamos atrincherados filosóficamente. De pronto te decían, elige razón sin experiencia, racionalista, experiencia sin razón. Hasta que viene Kant y dice que son ambos. Experiencia más razón. ¿Por qué? Porque si yo no tuviera experiencia, no tuviera las intuiciones de este objeto, color, forma, tamaño, textura. Pero si no tuviera razón, no podría ordenar todo eso para tener el fenómeno. Por eso Kant dice que la razón sin la experiencia es vacía, pero la experiencia sin la razón es ciega. Lección: razón y experiencia son elementos cofundamentales en el proceso del conocimiento. Por eso para Kant no se puede conocer a Dios. ¿Por qué? Porque no hay experiencia de Dios. El tercer problema que se discute en el boletín de la semana 12 es el problema de la esencia. ¿De quién depende el conocimiento? ¿Del sujeto o del objeto? Del objeto, profesor, realista. Del sujeto, idealista. Aunque hay otra tesis mucho más problemática que distingue a realistas de idealistas. Para los realistas, las cosas existen con independencia de los sujetos. En cambio, para los idealistas depende de un sujeto. Le hago la siguiente pregunta a todos ustedes.
Esta pizarra que está en ese ambiente de grabación, a las 12 de la noche, cuando no hay nadie en este ambiente, ¿existe? Si ustedes creen que sí, son realistas. Esta pizarra, profesor, no necesita que yo la esté mirando para que exista. Eso es un realista. Pero en cambio un idealista subjetivo dice lo que dice Berkeley. Ser es ser percibido. Para que algo exista necesita que haya una conciencia que la perciba, ¿no? Muy bien. Y finalmente, jóvenes, llegamos al problema de la verdad. El problema de la verdad sucede que es acuciante y fundamental en la filosofía, porque la filosofía es el amor a la sabiduría. Y la sabiduría es decir la verdad. Así entendían los griegos la sabiduría. Quien dice la verdad es sabio. Entonces, cuando en la primera semana les dijo su profesor que el filósofo buscaba la sabiduría, ahora podemos decir que busca la verdad. Pero, ¿qué es la verdad? A ver, les pregunto a ustedes, ¿qué es la verdad? Cuando hago este ejercicio en el aula de clase, algunos alumnos me dicen, profesor, la verdad es decir las cosas como son. Decir las cosas, realidad, como son. O sea, decir, perdón, en el lenguaje, las cosas como son en la realidad. O sea, correspondencia entre lenguaje y realidad. Si a ustedes les preguntan, ¿quién hizo el repaso de filosofía? Y ustedes dicen, una profesora. Luego alguien ve el video y dice, pero es un profesor. Me has mentido, porque no hay correspondencia entre lo que dijiste y cómo es la realidad. Pero si dicen, no, fue un profesor, quien ve el video va a decir, hay correspondencia, porque la realidad es como él está describiendo. Aristóteles y Wittgenstein, teoría de la verdad como correspondencia. Sin embargo, ¿qué pasa si uno de ustedes dice que algo es verdadero, si es evidente, claro y distinto, indudable a mi razón? Estaría de acuerdo con René Descartes. Y finalmente, si alguien dice que algo es verdadero, si es útil. Ejemplo, además fue una pregunta en uno de los exámenes de la pre. Un cristiano dice, el enunciado Dios existe es verdadero porque es útil para mi vida, le da sentido a mi vida. ¿Con qué pensador está de acuerdo este predicador? Con William James. Entonces, jóvenes, esperen un minuto para hacer el siguiente esquema de epistemología para continuar con este repaso. Muy bien, jóvenes, para cerrar el tema pasado de la nociología, veo que están preguntando qué es el fenomenalismo. El fenomenalismo es lo mismo que el criticismo. Es considerar que el sujeto conoce los fenómenos, criticismo, pero me parece, para ser más puntual y preciso, que el fenomenalismo aparece en su separata en el tercer problema, el problema de la esencia del conocimiento. ¿De quién depende? ¿Del sujeto o del objeto? Kant dice que depende de ambos. ¿Por qué? Porque si este objeto no enviara intuiciones, color, forma, tamaño, yo no tendría el conocimiento de este objeto. Pero si no hubiera sujeto que ordena, no habría conocimiento. Necesitamos de ambos. Ahora sí vayamos. No, pero están diciendo ahorita que se lo pegan, copien y pegan. Dice, en el idealismo, el que usted hace referencia es idealismo subjetivo u objetivo. A propósito de la pregunta de idealismo subjetivo-objetivo, nosotros tenemos que ceñirnos al boletín de la PRE. Y me parece que el boletín de la PRE dice a secas idealismo. Y claro, entiendo su duda, porque ahí está Hegel y Berkeley. En realidad, sobre todo es Berkeley, ¿no? Sobre todo es Berkeley. Hegel no tanto, ¿por qué? Van a entender esto en la semana número 16. En axiología hay un tipo de idealismo, y ese idealismo es el objetivo, el de Platón. Por eso, traten de asociar el idealismo que he explicado al idealismo subjetivo. Pero ojo, en su separata dice idealismo a secas, pero no se preocupen, eso se va a corregir para la siguiente, digamos, separata, o sea, para el siguiente ciclo, ¿no? Muy bien, jóvenes. Epistemología. La epistemología es la disciplina filosófica que reflexiona sobre la ciencia. A ver, les pregunto. En este examen del día domingo les ponen marque verdadero o falso sobre la epistemología. La epistemología es una ciencia, ¿qué marcarían ustedes? Verdadero, dice uno. ¿El filósofo que se dedica a la epistemología hace ciencia? ¿Quién hace ciencia? El científico, Daniel Alcides Carrión. Él hace ciencia. Luego el filósofo dice, miren, en el proceder de Daniel Alcides Carrión podemos encontrar problema, hipótesis, contrastación, análisis de datos. O sea, el filósofo reflexiona sobre la ciencia. Vamos a servirnos una analogía.
¿Eric Osores juega fútbol? No, pero comenta el partido de fútbol de la selección peruana. Quienes juegan son Guerrero y Amigos. Él reflexiona. De la misma manera, quienes juegan el partido de la ciencia son los científicos. ¿Qué hace el filósofo? Mismo Eric Osores reflexiona. Por eso se dice que la epistemología es una metateoría, es una reflexión sobre los problemas de la ciencia. Ahora, claro, ustedes me podrían decir, profesor, ¿es lo mismo conocimiento que ciencia? No. Para que un conocimiento sea científico debe cumplir la característica de objetividad. O sea, no se trata como yo quiero que sea la realidad, sino cómo es. Por ejemplo, cuando un sociólogo escribe como conclusión de su tesis, de cada 10 mujeres, 6 han padecido violencia de género, estoy seguro que él no quiere que así sea la realidad, pero no importa, se trata cómo es la realidad. Si soy un nutricionista y Gloria me ha contratado para investigar la leche materna y concluyo que la leche materna es mucho mejor que cualquier leche, yo tengo que ser objetivo, dar a conocer eso. No importa quién me haya contratado para hacer esa investigación. No se trata de cómo yo quiero que sea la realidad, sino cómo es. El conocimiento también es fundamentado. Quien ostenta conocimiento puede demostrar si es matemático, ciencia formal, o puede verificar si es un químico. También se dice que es metódico y recuerden esto, jóvenes. La ciencia es regional. La ciencia investiga una parte de la realidad. Si ustedes postulan a biología, no van a conocer toda la realidad, van a estudiar a los seres vivos. Si postulan a astronomía, van a estudiar a los cuerpos celestes. Si postulan a matemática, van a estudiar los números. Si postulan a sociología, van a estudiar la sociedad. La ciencia es regional, selectiva, particular. Estudia una parte de la realidad. En cambio, recordarán su primera clase de filosofía, la filosofía es totalizadora. Por eso la filosofía no es una ciencia, porque no tiene un objeto de estudio determinado, ¿no? Muy bien. Es más, podríamos recordar el problema de la demarcación. Por ejemplo, les pregunto, ¿lo que hace un chamán es científico? No, profesor. ¿Lo que hace un químico es ciencia? Sí, profesor. Entonces, ustedes manejan un criterio para demarcar que algo es ciencia y algo no es ciencia. Eso en filosofía se llama el criterio de demarcación. ¿Cómo se llamaba la corriente de comienzos del siglo XX que consideraba que el criterio de demarcación era la verificación? El famoso Círculo de Viena. Como un científico sabe que todos los metales se dilatan, es un enunciado científico, porque lo verifica. Metal 1 se dilata, metal 2 se dilata, metal 3 se dilata, todos los metales se dilatan. Sin embargo, Karl Popper ve un problema en esa lógica. ¿Ustedes ven algún problema en este razonamiento? Quizás no lo ven porque se trata de la ciencia, pero les digo lo siguiente. Supongamos que una chica conoce a un chico 1 y este chico le engaña. Muy bien, luego la chica después de 5 años conoce a un chico 2 y este chico también le engaña. Dentro de otros 5 años conoce a un chico 3 y este chico le engaña. Y luego a mi edad converso con ella y me dice, Eliezer, todos los hombres son infieles. ¿Cuál es el problema de esa chica? Que está generalizando. Para Karl Popper, el científico también está generalizando, porque tú nunca, partiendo de enunciados particulares o basándote en enunciados particulares, no puedes arribar a enunciados universales. No se puede verificar un enunciado científico. Tendrías que verificar con todos los metales. Humanamente imposible. Pero ¿qué sí puedes hacer? Falsear. ¿Qué es falsear? Encontrar un contraejemplo. Por eso, si les preguntan en el siguiente examen, frente al enunciado, todos los metales se dilatan, ¿qué haría un partidario del Círculo de Viena? Buscaría un metal que se dilate. ¿Qué haría un seguidor de Popper? Buscaría un metal que no se dilate, buscaría un contraejemplo, ¿no? Muy bien, ¿cuáles son las funciones de la ciencia? Recuerden esta mnemotecnia, DEPA, describir, explicar, predecir y aplicar. ¿Qué es describir? Cuando una persona anota las características de un fenómeno. Júpiter tiene 79 lunas. La economía peruana, casi 50%, es un mercado informal. Una enfermedad, describimos. La verruga peruana, lo que hizo Daniel Alcides Carrión. Describir es anotar, simplemente es preguntarnos dónde, cómo, por qué. Luego explicar es el por qué. ¿Dónde, cuándo? Explicar es por qué. ¿Por qué Júpiter tiene tantas lunas? ¿Por qué la economía peruana es casi la mitad informal? ¿Por qué? Por ejemplo, en el tercer examen del ciclo 2018-2, el último ciclo de la pre, vino la siguiente pregunta. Un joven lee en un sitio web lo siguiente.
La verruga peruana es producida por la picadura de, y les ponían el nombre en latín al costado. Los aledaños conocen a este mosquito como la manta blanca. ¿Qué función de la ciencia está cumpliendo esta página web? Explicación. No está diciendo los síntomas de la verruga, está diciendo por qué sucede la verruga. Por ejemplo, un ingeniero dice, en el terremoto de Ica murieron tantas personas, tuvo magnitud, ocurrió a tal hora. Pero luego el ingeniero dice, un terremoto ocurre por la fricción de las placas tectónicas. Eso es explicación. ¿Qué es predicción? ¿Uno qué predice? ¿El pasado o el futuro? El futuro. Cuando un científico dice, el cometa Halley pasará cerca de la Tierra en el año 2061. Los tigres de la India se extinguirán dentro de 60 años. Son predicciones científicas. ¿Y qué es la aplicación científica? Primero, ¿aplicas qué? Conocimiento teórico. ¿Para qué? Para satisfacer las necesidades humanas. La ciencia, jóvenes, desde que surgió, tuvo su idea. Saber es poder. ¿Para qué yo conozco, digamos, las leyes de la naturaleza? Para transformar la naturaleza. ¿Y para qué yo quiero transformar la naturaleza? Para mejorar las condiciones de vida de la humanidad. O sea, la ciencia tiene una finalidad humana, humanitaria, ayudar a la gente. Si una científica como Marie Curie se encerró a estudiar los rayos X, gracias a ella ahora podemos tener las resonancias magnéticas. ¿Qué les quiero decir? Que uno estudia ciencia para aplicar el conocimiento. El mejor ejemplo, la medicina. Vean la esperanza de vida al nacer de hace un par de siglos, 56 años. En la actualidad, 72, entre 66 y 72. La ciencia nos ha alargado la vida, podríamos decir, porque aplica el conocimiento científico. El tema de la clasificación de las ciencias jóvenes también se presta mucho a la pregunta de eco. Pensemos. Supongamos que esta pregunta venga el día domingo. Dos compañeros del centro pre conversan. Uno le dice al otro, yo voy a estudiar física. El amigo le responde, yo voy a estudiar matemática. Según la clasificación por el objeto de estudio, ¿qué ciencias van a estudiar respectivamente estos amigos? Quien va a estudiar física, ¿qué tipo de ciencia va a estudiar? ¿Ciencia fáctica o formal? Fáctica. Quien va a estudiar matemática, ciencia formal. ¿Cuáles son las dos únicas ciencias formales? Matemática y lógica. Ahora, otra conversación. Un chico de la pre va a estudiar física pura. En cambio, su amigo va a estudiar ingeniería industrial. Le gusta la física, pero quiere aplicar el conocimiento. Según la función, ¿qué tipo de ciencia va a estudiar cada uno? Quien quiere estudiar física pura va a describir, explicar y predecir. Va a estudiar una ciencia pura. En cambio, el ingeniero y todas las ingenierías son una ciencia aplicada. Y finalmente, jóvenes, veamos el método científico y expliquemos el método científico a propósito de una pregunta que ustedes tienen en su boletín de la semana 13. La pregunta de Ignaz Semmelweis. Sucede, jóvenes, que en el siglo XIX uno de los hospitales más prestigiosos de Viena era el hospital donde trabajaba, se llamaba el Hospital Central de Viena, donde trabajaba Semmelweis. Sucede que en este hospital, en el año 1846, la tasa de mortandad de las parturientas, las mujeres embarazadas que iban a alumbrar a sus niños al hospital de Viena, era de 97%. O sea, de 100 mujeres que llegaban parturientas, solo 3 salían con sus hijos. El detalle, jóvenes, es que morían en un pabellón, en el famoso pabellón A, pero no en el pabellón B. Entonces Semmelweis se preguntó, ¿por qué mueren tantas personas en el pabellón A y no en el pabellón B? Entonces ese era el problema. ¿Por qué mueren las parturientas? Semmelweis comenzó a estudiar a las personas del pabellón A y se dio cuenta que estaban los practicantes de medicina. En el pabellón B, donde no moría mucha gente, estaban los practicantes o las practicantes de obstetricia. Entonces Semmelweis dijo, hay algo que hacen los médicos mal, que muere más gente en este pabellón. La primera hipótesis de Semmelweis fue que los médicos aplicaban mal la técnica del
parto. Sin embargo, luego Semmelweis siguió a las obstetras y a los practicantes de medicina y se dio cuenta que aplicaban la misma técnica. Entonces, esa hipótesis no era correcta, porque recuerden, una hipótesis es una respuesta tentativa, probable. Tiene que pasar por la contrastación para convertirse en una ley científica. Luego Semmelweis se dio cuenta que los médicos, antes de practicar, digamos, ayudar a una mujer a alumbrar a su hijo, estaban en la sala de autopsias, cortaban a los muertos, y sucede que en ese tiempo no existía la cultura de lavarse las manos. Luego agarraban agua, digamos con una toalla, iban a alumbrar a las parturientas y le introducían materia cadavérica. Eso les producía una fiebre y ellas morían por la fiebre de parto. Entonces la hipótesis de Semmelweis ahora va a ser la materia cadavérica. ¿Cómo Semmelweis prueba eso? ¿Cómo ustedes probarían eso? A ver, los chicos que postulan a medicina, ¿cómo contrastarían eso? ¿Qué hizo Semmelweis? En todos los sitios donde ayudaban a las mujeres a dar a luz, puso unos lavaderos y puso un desinfectante muy fuerte, cloruro de calcio, si no me equivoco. Entonces, Semmelweis aplicó eso y la tasa descendió, contrastó su hipótesis. Cuando una hipótesis es contrastada, pasa a ser ¿qué? Una ley científica. Preguntaban en este portal cuál es la diferencia entre ley y teoría. Una teoría es un conjunto de leyes. Pensemos, la teoría de la evolución, ¿cuántas leyes tiene? Uso y desuso, supervivencia del más apto y herencia de los caracteres adquiridos. Muy bien, jóvenes, y así terminamos este repaso. Su mismo nombre lo dice, es un repaso, no tenemos por qué volver a explicar todo, porque ustedes han tenido clases bastante detenidas sobre este tema. A ver si me dan un tiempo para leer alguna de sus preguntas y poder ayudarlos con las mismas. ¿Cuál es, me preguntan, la diferencia entre técnica y tecnología? La técnica no necesariamente implica conocer las causas de algo. Por ejemplo, un hombre que hizo fuego tuvo técnica para hacerlo, pero conocía las reacciones, la fricción, no, pero hizo fuego. En cambio, la tecnología supone aplicar el conocimiento científico. Por ejemplo, ¿un celular será técnica o tecnología? Tecnología, porque el celular supone el desarrollo de la ciencia. Esta carrera que tenemos espacial, por ejemplo, ahora en Marte tenemos un famoso robot, el Curiosity, está grabando todo lo que hay en Marte. Hay una expedición que está llegando al Sol, va a llegar al Sol y va a dar una vuelta al Sol para estudiarlo. ¿Eso qué es? Tecnología, porque supone el avance de la ciencia. La técnica es la rueda, el arado, cosas más rudimentarias. ¿Por qué física era fáctica? ¿Cómo distinguimos las ciencias formales de las ciencias fácticas? La distinción es, jóvenes, el objeto de estudio. Las ciencias fácticas tienen un objeto de estudio real. Las ciencias formales tienen un objeto de estudio ideal. ¿Cómo distingues algo real de algo ideal? Algo real lo puedes percibir con tus sentidos. Yo soy real, por ejemplo. Pero algo ideal tú lo percibes por tu entendimiento. Por ejemplo, un número. Un matemático cuando va a correr al parque no ve un número 2, no ve un número 3 con un número 4 de la mano, pero entiende el número 2, el número 3. Entonces la matemática es una ciencia formal, porque no vemos un número 1. Profesor, usted puso número 1 acá. Ese no es el número 1, esa es una representación. En cambio, el objeto de estudio de las ciencias fácticas son cosas reales que percibimos por nuestros sentidos. Cuando van a un zoológico, ¿ven un ser vivo? Sí, la biología es una ciencia fáctica. Galileo vio cómo caían estas cositas que lanzaba de la pirámide o de la torre de Pisa. Sí. ¿Un químico puede ver una lesión? Sí. Entonces, cosas que vemos son cosas reales. Y las ciencias que estudian cosas reales son las ciencias fácticas. Diferencia entre ley y teoría, dicen varios. La diferencia, jóvenes, entre ley y teoría, la dije hace un momento, quizás sea pertinente hacer un cuadro, es el siguiente. Yo tengo acá la teoría. La teoría, como les dije, es un conjunto ¿de qué? De leyes. Ley 1, ley 2,
y ley 3. El ejemplo, el clásico ejemplo, teoría de la evolución, ¿solamente tiene una ley? No. Ley 1, uso y desuso, supervivencia del más apto, herencia de los caracteres adquiridos. Por eso dice bien en su separata que la teoría explica un campo mayor. Por supuesto, porque la teoría es un conjunto de leyes, tiene que explicar muchas más cosas, tiene más poder explicativo, diríamos. Heidegger. ¿Ya? No. A ver. Gadamer y Heidegger, dice. Y Heidegger, creo. Ya, pero ¿qué de ellos? Por ejemplo, me preguntan algo de Gadamer y Heidegger. Claro, al final de la parte de la separata de hermenéutica, dice que hay dos vertientes de la hermenéutica, ¿no? Muy bien, la vertiente de Dilthey. Dilthey consideraba que la hermenéutica era un método, el método de las ciencias del espíritu. Alguien que estudia literatura, que estudia historia, filosofía, son las ciencias del espíritu, ciencias humanas y ciencias sociales. Para Dilthey, el método de ellos era la interpretación, leer los textos. Pero el método de un físico no la interpretación. Heidegger, a diferencia de Dilthey, consideraba que una estructura fundamental del Dasein, el ser ahí, era interpretar la realidad. Por lo que he dicho, pueden intuir que Gadamer está del lado de Dilthey o de Heidegger. Heidegger, porque para Gadamer el hombre interpreta toda la realidad. Ya no sé qué decir este chico. A priori, a posteriori. ¿Cuál es la diferencia, jóvenes, entre a priori y a posteriori? A priori es algo verdadero antes de la experiencia, o válido antes de la experiencia. A posteriori, después de la experiencia. Ejemplo, tengo un triángulo en mi bolsillo derecho. Ahora lo tengo en mi mano. Y les pregunto a ustedes, ¿el triángulo que tengo en la mano tiene 3 lados? ¿Eso es verdadero o falso? Verdadero, profesor. ¿Cómo saben si no lo han visto? Porque saben que por definición todo triángulo tiene 3 lados. Es una verdad a priori. Pero si les pregunto ahora, ¿de qué color es el triángulo? Ustedes me dirían, profesor, para saber de qué color es ese triángulo, tendría que verlo. Esa sería una verdad a posteriori. ¿Cómo es un juicio sintético a priori? Kant distingue, a propósito, tiene que ver mucho con la pregunta de a priori a posteriori. Kant distingue entre juicio analítico y juicio sintético. El juicio analítico tiene 3 características. La primera, el predicado está dentro del sujeto. Todos los triángulos tienen 3 lados. Por definición, un triángulo tiene 3 lados. Por eso sucede que es una verdad universal y necesaria. Y además es una verdad a priori. Kant dice que los juicios analíticos son importantes porque son universales y necesarios, pero el problema es que no aumentan el conocimiento. Ahora, veamos los juicios sintéticos. Los juicios sintéticos, o en los juicios sintéticos, el triángulo es de color celeste. El concepto celeste no está dentro del sujeto, es decir, aumenta el conocimiento, dice algo nuevo, pero el detalle es que no es una verdad universal y necesaria. No todo triángulo es de color celeste y es una verdad a priori. O sea, el juicio sintético tiene algo importante, aumenta el conocimiento, pero no es una verdad universal y necesaria. ¿Qué es lo que hace Kant? Porque el juicio analítico y el juicio sintético, si bien estos nombres son de Kant, existían ya en un filósofo racionalista como Leibniz. Verdades de razón, verdades de experiencia. Lo que hace Kant es tomar lo mejor de cada juicio, lo mejor del juicio analítico, verdad universal y necesaria. Lo mejor del juicio sintético, aumenta el conocimiento. Combina esas 2 características y saca el famoso juicio sintético a priori. Los enunciados de la ciencia para Kant están en este punto. El ejemplo que pone Kant en la crítica a la razón pura es la distancia más corta entre 2 puntos es una línea recta. ¿Qué sentido anagónico y un ejemplo? A ver, jóvenes, esta pregunta de la hermenéutica de sentido espiritual, sentido anagógico, es algo que en sentido estricto eso no es hermenéutica filosófica. Eso está en la historia de la hermenéutica, así que eso no es central, digamos, de la separata. Lo central es Gadamer. Si ustedes leen las 600 páginas de Verdad y Método, en ningún rincón, en ninguna línea, Gadamer hace referencia a eso. Pero como está en la separata, expliquémoslo rápidamente, sabiendo que no es lo fundamental. Hay un sentido literal y un sentido espiritual.
hay un sentido anagógico, un sentido místico y un sentido que es el que ven los santos, ¿no? El sentido, por ejemplo, anagógico es el que tiene que ver con la anagogué. Es un sentido, como dicen su separata, que tiene que ver nada más con los santos. Por ejemplo, lo que ustedes leen en el Apocalipsis es lo que vio Juan. Entonces, eso, por ejemplo, es un sentido anagógico, ¿no? Pero de nuevo les vuelvo a decir, pierdan cuidado con eso porque no es esencial de la separata. Ustedes deben estar muy concentrados en ¿qué? En Gadamer, en las ideas que están en verdad y método. Ya, para terminar, la diferencia entre Hume y Hocke y Locke. Ya. ¿Cuál es la diferencia entre David Hume y John Locke? Ambos son empiristas, cierto, ambos consideran que la fuente del conocimiento es la experiencia, cierto, pero por ejemplo para John Locke, como buen científico, recordemos que John Locke estudió medicina en Oxford, John Locke cree que las ciencias se deben basar en el método inductivo. Todos los metales se dilatan, metal 1 se dilata, metal 2 se dilata, metal 3 se dilata, todos los metales se dilatan. Precisamente una de las ideas que deben recordar de David Hume es que Hume critica la idea de causalidad. ¿Por qué? Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, ¿qué ocurre si suelto esto? Cae, profesor. ¿Cuál es la causa? La gravedad. David Hume diría que ustedes están cometiendo un error. ¿Por qué? Porque las leyes científicas son ideas que tenemos por costumbre. Pongamos un ejemplo rápidamente. Sucede que este ambiente de grabación ya no va a ser un ambiente de grabación, va a ser una granja. Yo traigo el día de hoy un pollito y lo dejo en la esquina de este ambiente de grabación. Muy bien, el día de mañana, 6 de la mañana, abro la puerta, sonido de puerta, pasos, me acerco al pollito y le doy comida y agua. Segundo día, me acerco, abro la puerta, pasos, el pollito va a tener miedo, pero le doy comida y agua. Según condicionamiento clásico, Pavlov, este pollito va a asociar comida, puerta, o bueno, va a asociar puerta, pasos, a comida. Y sucede que un día, yo estoy creando un pollito para comérmelo, un día vengo con otras intenciones, voy a querer matar a este pollito. Entonces me acerco a él escucha la puerta, pasos, piensa que y le corto el cuello. ¿Cuál fue el problema de este pollito? Creer que lo que se dio usualmente se iba a dar siempre. Para David Hume, cuando yo les pregunto qué va a ocurrir si suelto esto, ustedes actúan como ese pollito, porque creen que como siempre que alguien ha soltado un objeto de esta característica ha caído, ustedes creen que va a ser la siguiente vez así, pero eso no es necesario. O sea, Hume está criticando la inducción de los empiristas y con eso está criticando a John Locke. Espero, jóvenes, que Antes de que se pida, ¿cuáles son los temas o lo que cree que usted pueda venir en este tercer examen? En este tercer examen, creo que sería, jóvenes, bastante arriesgado y poco profesional de mi parte decirles qué más o menos podría venir, porque en sentido está, digamos, o sea, ¿qué podría venir? Todo lo que está en la separata. Ahora, ¿qué es más probable que venga? Creo que es una pregunta mejor formulada, ¿no? Por ejemplo, de hermenéutica, Gadamer, ¿no? De Lyotard, sobre todo, esta incredulidad hacia los metarrelatos. De gnoseología, sobre todo el problema de la posibilidad, de la verdad, el problema también del origen son fundamentales. De epistemología, clasificación, funciones de la ciencia y método científico. Jóvenes, espero realmente que esta suerte de repaso les haya servido y digamos, estoy muy contento de que ustedes estén muy atentos del curso de filosofía y digamos de este espacio virtual que tenemos. Nos estamos viendo.